Bienvenidos a Cápsulas de Entrenamiento. Soy Juan Martín Miranda y en este espacio nos sumergiremos en las ideas que transforman la forma en que entrenamos, aprendemos y habitamos el cuerpo. Cada episodio es una invitación a pensar distinto, desde la ciencia del movimiento hasta la filosofía que late detrás de cada decisión. Si alguna vez sentiste que entrenar no es solo repetir gestos, sino entenderlos, este lugar es para vos. Muchas veces las mejores decisiones no entran en una planilla. El muro estaba en silencio, era muy temprano, la humedad flotaba espesa en el aire como una capa invisible que pesa sobre la piel. Uno de los chicos se sentó frente a su cuaderno, el lápiz entre los dedos y la mirada puesta fija en la pantalla de su cronómetro. Tenía 6 minutos exactos antes de que su tiempo pasara y tenga que iniciar su próximo intento. Así lo marcaba el protocolo que tenía escrito. Así lo había planificado todo. Había calculado los ángulos de cada movimiento, medido sus niveles de lactato en las sesiones previas, monitoreado su variabilidad cardíaca al despertar y había cargado los datos en una aplicación que prometía optimizar la carga al milímetro. Cada intento era parte de un algoritmo y el algoritmo supuestamente sabía. A pocos metros había una chica que se ataba las zapatillas con calma, no tenía puesto ningún reloj ni libreta y no sabía exactamente el grado de la vía que estaba por subirse. Solo sabía que le gustaba, que había algo en ese crux que le hacía sentir viva. Cerró los ojos un momento, respiró profundo y tocó la primera presa. Nadie le dijo que si estaba lista, solo lo sintió. El otro chico la miró, un poco desconcertado, y la chica no descansó los 6 minutos. No controló su pulso, no hizo ninguna activación específica. Pero ella encadenó, fluyó, como si su cuerpo supiera cosas que la hoja de cálculo que tenía el otro chico no. Cuando le preguntaron después cómo había hecho, respondió con una sonrisa. No sé, lo sentí en los dedos, en la piel, como cuando sabes que el mate está justo, sin medir la temperatura ni el tipo de yerba. Hoy muchos entrenan como el primer chico, métodos estrictos, control de datos, inteligencia artificial, aplicaciones, sensores. Buscamos optimizar el rendimiento, afinar cada parámetro y reducir el error al mínimo. Pero ¿qué pasa cuando la intuición contradice ese algoritmo? ¿Qué hacemos con ese saber silencioso, encarnado, que a veces no se puede explicar pero que nos guía mejor que cualquier test? En esta cápsula vamos a explorar esta tensión. ¿Es posible entrenar sin perder el cuerpo? ¿Podemos integrar la precisión de los dedos con la sabiduría de la experiencia? ¿Qué estamos ganando y qué estamos perdiendo en esta era de entrenamiento tan cuantificado? Porque quizás entrenar bien hoy no sea solo cuestión de medir más, sino de aprender a escuchar mejor. No es nuevo el deseo de dominar el caos. Desde que el deporte se volvió un campo de estudio sistemático, entrenadores y científicos buscaron una manera de hacerlo predecible. Cuantificar, estandarizar, medir. Porque lo que se puede medir se puede controlar. Y lo que se puede controlar se puede mejorar. Así fue como entramos, sin darnos cuentas, en la era del algoritmo. Hoy muchos programas de entrenamiento se construyen como recetas de cocina, cantidades exactas de carga, de descanso, intensidad y volumen. Hay un test de potencia, un test de velocidad de ejecución, de lactato, hay GPS, hay variabilidad cardíaca, calorías, zonas, etc. La lógica subyacente es clara: más datos, mejores decisiones. Pero hay algo que ese enfoque se olvida. El cuerpo no es una máquina perfecta y la vida no es un laboratorio. ¿Qué es un algoritmo? En su definición más simple, un algoritmo es una secuencia finita de pasos para resolver un problema. Le damos inputs, procesa según sus reglas y devuelve una respuesta. En el deporte, estos inputs pueden ser las series, las repeticiones, la frecuencia cardíaca, la velocidad de ejecución.
El algoritmo puede ser una aplicación, un software de inteligencia artificial o incluso un plan de entrenamiento con fórmulas precisas. Su promesa, eliminar la incertidumbre. Pero entrenar es vivir en la incertidumbre. Y ahí es donde aparece la otra cara, la intuición. ¿Y cuál es el lugar que ocupa esta intuición? Gerd Gigerenzer, psicólogo alemán, dedicó su carrera a estudiar cómo tomamos decisiones sin tener toda la información. Su conclusión fue clara. En entornos complejos e impredecibles, las intuiciones simples, basadas en la experiencia encarnada, pueden superar a los algoritmos más sofisticados. A él lo llamó inteligencia ecológica. La intuición no es lo opuesto a la razón, es otra forma de saber. Es el saber que no pasa por el cálculo, sino por el cuerpo. El que no se puede verbalizar, pero que aparece cuando es necesario. Como el gesto justo de un escalador en un dinámico inesperado. Como ese cambio de ritmo que nadie le indicó, pero que salvó el intento. ¿Por qué lo olvidamos tan fácil? Porque estamos fascinados con la ilusión del control. Yuval Harari, un historiador israelí, lo advierte con ironía. Pronto dejamos de buscar la sabiduría en los dioses o en el cuerpo. Le preguntamos a Google qué hacer. En lugar de escuchar nuestra fatiga, preferimos mirar un smartwatch. En vez de decidir por cómo nos sentimos, lo hacemos por lo que diga la aplicación. Y sin darnos cuenta, tercerizamos el mando. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo no está alineado con esos datos que le estamos proporcionando? Y si la frecuencia cardíaca dice que estás recuperado, pero vos sabés, aunque no puedas probarlo, que todavía te falta, ¿a quién le crees? La pregunta no es técnica, es más que nada filosófica. ¿Dónde está el conocimiento más valioso para un atleta? ¿En el número o en la percepción? Andy Clark, uno de los teóricos del cerebro extendido, propone que la mente no se reduce al cerebro, que la mente también incluye al cuerpo, al entorno y a las herramientas con las que interactuamos. En otras palabras, pensar no es solo una actividad interna, también se hace con los pies en la pared, con el roce de la piel sobre la roca, con las vibraciones musculares. El cuerpo piensa, y no solo piensa, predice, decide y corrige, y a veces mucho mejor que nosotros. Entrenar entonces no puede ser solo seguir instrucciones de una aplicación, también debe ser un acto de autoconocimiento. La escalada no es un deporte de botones, no hay enter ni reset, no hay una forma correcta ni única ni una progresión universal. Sin embargo, cada vez más el entrenamiento se parece a eso. Medimos, comparamos, graficamos, hacemos test de fuerza de dedos, monitoreamos la carga con escalas numéricas, diseñamos protocolos que podrían pertenecer más a un laboratorio que a un muro de escalada. Y en medio de todo eso, el cuerpo, que respira, que duda, que a veces no responde como se espera, queda atrapado entre columnas de esa planificación. Pero escalar no es solo empujar datos a través del tiempo, es moverse en un filo entre lo posible y lo inestable. Hay días en que todo indica que debes estar fuerte y eso se confirma con los números. Pero la vía te escupe. El agarre resbala antes de lo previsto. El cuerpo se siente extraño, ajeno, como si no coincidiera con su propia estadística. Y entonces aparece esa vieja pregunta incómoda y silenciosa. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no está alineado con el plan? Hay escaladores que lo saben de forma íntima, aunque no pueden explicarlo. Ajustan los tiempos de descanso sin mirar el reloj. Eligen qué intentar no por grado ni por forma, sino por una sensación que apenas pueden nombrar. No son escaladores antimétodo, simplemente aprendieron a confiar en señales que no aparecen en ningún informe. A veces es un crujido sutil en el hombro, a veces una pesadez en los pies, o una respiración que no baja aunque la frecuencia diga que es normal. No se trata de sentirse con ganas,
Se trata de reconocer el patrón, la señal que viene de dentro, de haber entrenado esa escucha. Y ahí aparece la paradoja, porque la escalada como práctica siempre estuvo más cerca del arte que de la ingeniería. Tiene algo de improvisación, de lectura intuitiva, de respuesta inmediata a lo que se presenta. Pero en el entrenamiento moderno, por momentos, se aleja un poco de eso. En nombre de la precisión, se corrige el riesgo de domesticar el caos, de convertir el entrenamiento en una serie de inputs predecibles, cuando lo que define el rendimiento es muchas veces la capacidad de adaptarse a lo impredecible. Esto no es una crítica a los datos, es una advertencia. Cuando dejamos de sentir para solo medir, perdemos algo que no puede recuperarse con números. La piel sabe cosas que la aplicación no. El cuerpo, si lo escuchamos, también opina. Y no siempre está de acuerdo con el algoritmo. Quizá entrenar bien no sea elegir entre ciencia o intuición, sino recordar que el dato sirve, pero no decide. Que las métricas orientan, pero no explican todo. Y que en última instancia hay una parte del entrenamiento que sigue siendo un acto de confianza en uno mismo, en la experiencia acumulada, en esa inteligencia encarnada que no se puede graficar, pero que nos ha sostenido tantas veces antes. No se trata de volver atrás, no se trata de desechar lo aprendido, ni de glorificar la ignorancia como si fuera sinónimo de autenticidad. La ciencia aportó claridad, aportó herramientas, un lenguaje compartido para pensar el cuerpo y el movimiento con precisión. Nos permitió ver lo que antes intuíamos, sistematizar lo que antes era solo experiencia fragmentada. Pero hay algo que la ciencia del entrenamiento no puede reemplazar: la capacidad de un cuerpo de conocerse a sí mismo en movimiento. Y eso también se entrena. Escuchar no es un acto pasivo. No basta con hacer lo que uno siente, porque lo que uno siente puede estar mediado por el ego, por la ansiedad, por el deseo de demostrar, etc. No se trata de elegir entre el plan o la intuición, sino de entrenar la capacidad de saber cuándo el plan ya no tiene sentido y cuándo la intuición no está siendo más que una excusa. En ese cruce se juega algo más profundo, el tipo de relación que tenemos con nuestro propio proceso. Algunos entrenan para dominar el cuerpo, otros para evitarlo. En un caso, la lógica es vertical: imponer una estructura, modelar una respuesta, controlar. En el otro lado, la lógica es dialogar, observar, responder, dialogar con las señales que emergen. No es una cuestión romántica, es estratégica, porque los cuerpos que saben escucharse duran mucho más y escalan mejor, aunque no siempre se pueda explicar. Tal vez por eso los mejores entrenadores no son los que tienen los planes más sofisticados, sino los que saben leer entre líneas. Los que saben cuándo una pausa no es una debilidad, sino una adaptación. Cuando un gesto errático no es falla de técnica, sino es presencia. Los que se animan a decir: hoy no sigas el plan, hoy probamos otra cosa. Entrenar la intuición no es descartar lo planificado, es aprender a interrogarlo, a hacer lugar a la variación, al matiz, a lo imprevisto, a registrar, por ejemplo, cómo cambia la percepción de esfuerzo cuando el sueño fue escaso o cuando la sesión anterior dejó una huella más profunda de lo previsto. Es darse permiso para ajustar sin culpa, para decir hoy no, sin sentir que estás fallando, y a la vez no caer en la trampa de la comodidad disfrazada de autocuidado. Esa frontera es muy fina y por eso requiere práctica, porque no hay una intuición sin una experiencia atrás. No hay escucha real sin haber pasado primero por el ruido. La inteligencia corporal no es una voz interna mágica, es una construcción lenta que surge de años de movimiento, de errores, de repeticiones que no son iguales, de atender las micro variaciones, los gestos que no funcionaron, las sensaciones que anunciaban una lesión antes de que apareciera. Y también de confiar, de aprender a decir: no sé por qué,
pero hoy este paso no va. Quizá por eso los deportistas longevos no siempre son los más talentosos, sino los que mejor aprendieron a negociar con su cuerpo, a leer el mapa cambiante de su energía, a no forzar cuando algo no encaja, a saber cuándo empujar y cuándo esperar. Su entrenamiento no es menos riguroso, es mucho más sabio, porque incluye algo que la ciencia aún no puede medir, la conciencia del propio límite. Esto no es tomado como una barrera, sino como una frontera móvil que se expande desde adentro. Y eso también es un modo de progresar. No todo lo que importa se puede medir, y no todo lo que se mide importa. Durante años se creyó que el conocimiento verdadero era aquel que podía cuantificarse, que las curvas, los porcentajes, los promedios eran los únicos mapas fiables para navegar el proceso del rendimiento. Pero en la práctica, en el entrenamiento cotidiano, esos mapas a veces quedan cortos, porque el cuerpo como territorio vivo cambia de día en día. Lo que ayer era posible, hoy puede volverse difuso, y lo que parecía inaccesible, de pronto aparece sin aviso, como si la progresión hubiera seguido su curso en otro plano, más silencioso, más subterráneo. Y entonces vuelve la pregunta: ¿cómo decidimos qué hacer? ¿A quién escuchamos cuando el plan y el cuerpo no coinciden? ¿Qué lugar le damos a ese saber que emerge sin fórmulas, pero que tantas veces acierta? Aceptar que el cuerpo también decide no significa normalizar la improvisación, ni caer en la trampa del capricho. Significa reconocer que entrenar no es solo ejecutar una secuencia de estímulos, sino vivir en una relación dinámica con uno mismo. Que cada sesión es una conversación. Que el dato puede aportar claridad, pero no reemplaza la mirada que aprendió a leer en la piel de los rastros del esfuerzo. Que el algoritmo puede proponer un camino, pero no conoce el terreno que pisa. Hay una forma de saber que no es objetiva ni replicable, pero que es profundamente confiable cuando se ha cultivado con honestidad. Es el saber de la experiencia encarnada, el que permite reconocer cuándo una fatiga es constructiva y cuándo es un aviso, cuándo insistir vale la pena y cuándo retirarse a tiempo es un acto de inteligencia, no de cobardía. Ese tipo de juicio no se improvisa, se entrena. No con un test, sino con la atención. No con aplicaciones, sino con presencia. Entrenar en la era de los datos exige una nueva forma de lucidez. Una que no reniegue de la ciencia, pero que tampoco se someta a ella como si fuera un dogma. Que use las herramientas modernas con criterios, sin olvidar que el cuerpo no es un objeto a optimizar, sino un sujeto que siente, que aprende, que recuerda, que no necesita permiso para hablar, pero sí tiempo para ser escuchado. Quizá ahí esté el verdadero desafío: construir una práctica donde el algoritmo no calle la intuición y donde la intuición no bloquee el pensamiento. Una práctica donde los datos no sean el centro, sino el apoyo. Donde entrenar no sea solo hacer, sino también comprender. Y donde la mejora no se mida solo en cargas o tiempos, sino en la calidad del vínculo que desarrollamos con nuestro propio proceso. Porque al final el cuerpo no es solo el que entrena, es también el que sabe cuándo es momento de parar, cuándo insistir y cuándo soltar. Y si aprendemos a escucharlo, quizá descubramos que la decisión más sabia nunca estuvo en el plan.